Not happy that Israel's going out now. There was one rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit and it missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down. It's ridiculous. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot. And now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. All I do is play both sides. Durante el fin de semana comenté que si bien no teníamos claros y pudieran pasar mucho tiempo para determinar, dependiendo del desarrollo de esa confrontación entre Irán e Israel, que no pudiéramos hablar de ganadores, sí dije y sí aposté al decir que sí podíamos hablar que ya había un perdedor, y era Israel. Primero porque después de que tuvo la nefasta iniciativa de atacar a Irán y de haberle dado un impacto importante en un primer momento, luego todos los impactos y toda la iniciativa y los impactos poderosos quedaron del lado de Irán. Increíble cómo un país el cual se consideraba con una superioridad regional importantísima, tecnología, armamentos e inteligencia, quedó reducido a un pote de humo, muy similar, por cierto, a todos los potes de humo que hoy vemos a nivel mundial en torno a la extrema derecha, al fascismo, al radicalismo irracional de estos grupos, representados aquí en Venezuela por María Machado. Dije que los números favorecían a Irán, a pesar de toda la manipulación mediática de los grupos prooccidentales, y bueno, que tras el ataque el día sábado de Estados Unidos a tres centros nucleares de Irán, terminaba de darme la razón. Le di las gracias a Donald Trump por haberme dado la razón, pues tuvo que salir a Estados Unidos a salvar lo poco que quedaba de Israel, la poca reputación que le quedaba, y tratar, y dije en ese momento que ese ataque había sido con la exclusiva misión de levantar un poco la balanza, la cual se inclinaba absolutamente a favor de Irán y totalmente negativa a favor de Israel. Que la idea de ese ataque de Trump era levantar un poco a Israel para que al sentarse en una mesa de negociaciones no llevase todas las de perder. Muchos no estuvieron de acuerdo en mi opinión, creyeron que esto iba para largo, que en Estados Unidos había entrado para no solamente rematar a Irán, sino también entonces para que también iban a mandar las tropas a Venezuela a meter presos a Maduro, iban también a Nicaragua, de una vez iban por Díaz-Canel en Cuba, y que esto iba a ser de una vez la acción. Ya Estados Unidos se embalaba en un cambio absoluto mundial. Cuidado si China y Rusia se descuidaban y les aparecía Elon Musk gobernando China y Trump Jr. o Marco Rubio gobernando en Rusia. Yo les dije que estaban locos de bola, que Estados Unidos había cometido el peor error de su vida, que las condiciones socioeconómicas y políticas de Estados Unidos no eran para que hubiese una intervención de Estados Unidos de largo plazo ni de mediano plazo, y que esto iba a ser una acción única. Y que Estados Unidos no iba a seguir nada adelante. Tan es así que en el propio mensaje, y lo comenté, en el propio mensaje de Donald Trump, se desprende fácilmente que esa era una acción exclusiva, que sus naves estaban de regreso y que ahora venía la paz. Bueno, insisto, dije el fin de semana que no se podía hablar de ganadores, que además en una guerra nunca se habla de ganadores, pero si tenía que definirse en algún momento quién ganaba y quién había ganado y quién había perdido, siempre además en esto hay que tener diferentes lecturas. Puede haber un triunfo militar, puede haber un triunfo político, puede haber un triunfo diplomático, y pueden ser distintos los ganadores y los perdedores en ese sentido. Y eso hay que evaluarlo incluso no de inmediato cuando una de estas situaciones cesa, sino que hay que esperar un poco para ver los resultados. Por ejemplo, los políticos puede que los veas meses después.
Bueno, pero dije que definitivamente ya el fin de semana con la intervención de Estados Unidos quedaba refrendado quién era el perdedor, y el perdedor era Israel. Bueno, tras el ataque de Estados Unidos y la chiflatada de Donald Trump de haber hablado de un supuesto acuerdo para el cese del fuego por parte de ambos países que estaban inicialmente en el proceso o en la controversia, y que colocando incluso unas horas específicas se iban a detener definitivamente la hostilidad. Incluso él ya le había dado un nombre a esta guerra, la guerra de los 12 días. O sea, ya pues prácticamente lo que le quedó fue solicitar el premio Nobel, que ya fueran postulando su nombre, que lo postularan ellos mismos, que no necesitaba la postulación de más nadie, y que quería ya su premio Nobel de la Paz, porque él había logrado esa pacificación. Bueno, quedó como un ridículo, quedó como un estúpido frente al mundo, porque resulta que no hubo tal acuerdo, o no se cumplió tal acuerdo de paz, que todo nos hace pensar que no existió, que eso fue una jugarreta de Donald Trump, de estas del niño malcriado que se cree que es dueño del mundo, que él es el que domina. Él jura que estos son los empleados de sus empresas, que esto es el aprendiz, ¿no? Que le puede decir a cualquiera cuando le dé su gana: tú estás despedido, you're fired, ¿no? Y bueno, pero lo más sorprendente, que quien lo dejó peor parado fue justamente el líder del país, por el cual él sacó 6 aviones B-2 y gastó cada una. Se utilizó las bombas, que por cierto dicen que no utilizaron tampoco esas bombas de perforación. La madre de las bombas cuesta $500 millones cada una, ¿no? Y supuestamente lanzaron creo que 6 bombas de estas, 2 por avión. Entonces imagínense el dinero que gastaron y todo el esfuerzo que Trump hizo, y el dinero que le hizo gastar a los contribuyentes estadounidenses para que el primero que violó el acuerdo fue Israel. Y por supuesto, Irán le respondió. Irán sí paró las hostilidades, eso salió en toda la prensa mundial, pero Israel no acató. De tal manera que Irán le respondió, así como pasó el viernes de la semana anterior, cuando atacaron Israel a Irán. Irán respondió en su legítima defensa y siguiendo las pautas de las Naciones Unidas, pues así también le respondió en esta oportunidad. Entonces Donald Trump salió como un niño bravo porque o qué sé yo, como la maestra brava, que los niños no le obedecieron cuando no tenían por qué obedecerle. Ellos no son súbditos de Donald Trump, ni son empleados de sus empresas. De tal manera, y tomando en consideración que no fue aprobado por el Congreso de los Estados Unidos esta acción de Donald Trump, pero lamentablemente Donald Trump es el presidente electo de ese país. Bueno, el segundo gran derrotado de esta controversia es Estados Unidos, porque además Donald Trump, de una manera típica de un sinvergüenza, cuando hace alusión del acuerdo que se ha llegado entre Irán e Israel, que no existió, o sea, ese acuerdo no existió. Además, que el ministro de Exteriores de Irán, salió a las pocas horas diciendo que eso era totalmente falso. Lo desmintió, que no había ningún acuerdo de ese tipo, pero tampoco Israel lo acató. Así que se le salió el muchachito del corral. Pero aquí lo más importante es que, además de que queda en evidencia que el mundo no le presta atención a Estados Unidos ni a Donald Trump, que el mundo ha cambiado de una manera tal que ya nadie le para bolas a los Estados Unidos, ni siquiera a sus más importantes aliados, en este caso en el Medio Oriente, como Israel. El otro gran derrotado. Y con esa sinvergüenzura, Donald Trump tratar de sacar a Estados Unidos de la ecuación cuando Estados Unidos ya estaba dentro de la guerra. Estados Unidos entró en esa. Esta es una guerra donde ya hay 3 países involucrados directamente: Estados Unidos, Israel e Irán. Estos los 2 primeros atacaron al tercero, es decir, 2 países en contra de uno, que por cierto, siempre se consideró el uno, Irán, el más débil de frente a estos 2. Bueno, y resulta que estos 2 jodió a estos 2. Entonces, el segundo gran derrotado que va hasta los momentos de la guerra es Estados Unidos. Entonces tenemos como países derrotados Estados Unidos e Israel. Todavía no vamos a hablar de países triunfadores, pero también podemos agregar entre los derrotados a la ONU. Definitivamente la ONU es un aparato inservible,
es un televisor de radios catódicos, viejo, inútil, inservible. Eso hay que eliminarlo, eso no sirve ya para nada. Entonces van 3 derrotados en esta guerra, 2 países y una organización que agrupa a países. Pareciera perfilarse, pero de nuevo, la confrontación todavía sigue. Hasta esta tarde, no he visto noticias la noche de hoy, pero hasta esta tarde las confrontaciones seguían. Por lo tanto, no se puede hablar de triunfos, ¿ok? Pero, bueno, por cierto, Israel también aparece que atacó Damasco, ¿ok? Aparece también, según aparentemente, estos grupos subversivos, vamos a decirlo, estos grupos que financia Irán también han atacado otras bases de los Estados Unidos. Aparentemente el daño que le hizo Irán a la base que estaba en Irak de los Estados Unidos fue un daño importante. No tampoco la destruyó, pero sí generó un daño de cierta representación, de tal manera que la cenicienta de toda esta película es Irán. Y bueno, si así como la ONU como organismo comienza, o ya aparece como el gran derrotado, pareciera que todas estas agrupaciones que están en el Medio Oriente, de árabes y musulmanes, y que hay varias, y que apoyan a Irán, incluso estaban hablando de un grupo de Singapur, donde está Rusia y China, bueno, pareciera que comienzan a ser los grandes exitosos, los grandes ganadores. Se comienzan a perfilar, todavía falta historia, pero se comienzan a perfilar como ganadores Irán, China, Pakistán, Rusia, Corea del Norte. Cuidado, aquí van a haber muchas sorpresas, pero insisto, la película no ha terminado. Pero hay perdedores. Want to see regime change in Iran? No. If there was, but no, I don't want it. I'd like to see everything calm down as quickly as possible. Regime change takes chaos, and ideally we don't want to see so much chaos, so we'll see how it does. You know, the Iranians are very good traders, very good business people, and they got a lot of oil. They should be fine. They should be able to rebuild and do a good job. They're never going to have nuclear, but other than that, they should do a great job. Do you want to see regime change in Iran? No. If there was, but no, I don't want it. I'd like to see everything calm down as quickly as possible. Regime change takes chaos, and ideally we don't want to see so much chaos, so we'll see how it does. You know, the Iranians are very good traders, very good business people, and they got a lot of oil. They should be fine. They should be able to rebuild and do a good job. They're never going to have nuclear, but other than that, they should do a great job. Si te gusta mi contenido, por favor, házmelo saber. Tus comentarios me permiten conocer otras opiniones y enriquecer mis próximos análisis. Y si lo consideraste bueno para romper el cerco mediático, compártelo. ¡Epa mi llave! Te invito a que me sigas en esta cuenta nueva. Así podrás continuar escuchando mis análisis, en caso de que me saboteen esta por la cual me has seguido hasta ahora.